está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Buenos días a todas las personas que nos están escuchando nuevamente en estas horas de la mañana. Es un gozo compartir hoy también la palabra del Señor con cada uno de los que están dispuestos a escucharla. Estoy seguro que el Espíritu Santo hablará a sus mentes, a sus corazones, porque el Espíritu Santo es un ser vivo y Él es el huésped de nuestra vida. Y no solamente tiene que ser el huésped de nuestra vida, hoy lo hemos invitado especialmente a este lugar. Por eso les invito para que lo busquemos en oración, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Vamos a hablar con Él. Oremos. Señor Dios, agradecemos mucho el privilegio que nos das de estar ante tu presencia, ante tu compañía en esta mañana. Ahora que vamos a hablar de tu Santo Espíritu, suplicamos que tú seas con nosotros. Espíritu Santo, ven y sopla sobre nosotros y danos vida. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque nos ayudarás en esta mañana a entender muchas cosas que son importantes. Y te agradezco, Señor, porque nos has dado la oportunidad de compartir este evangelio, de aceptarlo, aunque no lo merecíamos. Tú, Señor, lo hiciste y lo has dado a nosotros, para que nosotros podamos vivirlo, para que lo podamos amar. Hoy al predicar, al hablar de tu palabra, suplicamos que nos acompañes. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Amén. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante todos estos días hemos estado hablando de algo muy importante, y es acerca de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos muestra una de esas grandes enseñanzas, y también nos presenta la palabra de Dios, cómo inicia e introduce todo el trabajo que Dios ha hecho desde siempre con nosotros. Y dice el versículo 1 y el versículo 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ese Espíritu del Señor, se movía sobre la faz de las aguas. La creación ha sido el paréntesis, la creación ha sido la carta abierta por la cual nosotros hemos conocido a Jesucristo. Y en ese capítulo 1 ahora vemos cómo se manifiesta no solamente el Espíritu Santo, sino la Trinidad. La Trinidad se ha mostrado a través de la creación en toda su labor. Y por eso me gustaría hacer una pregunta en este día, y nos lo presenta el versículo 26 de Génesis 1, y lo menciona de esta manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 26 nos presenta la Trinidad actuando, pero también quisiera
que analizáramos algo que es interesante. ¿Cuál de las tres personas de la Trinidad dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Porque si los tres actuaron en la creación, encontramos ahora al Espíritu Santo, pero en instantes encontraremos a las otras dos personas de la Trinidad. ¿Cuál de ellos tres se ve involucrado y da esta orden? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. Saben, son muchas preguntas que nosotros tenemos acerca de la Trinidad. Todas no las podríamos contestar, porque al conocer completamente la Trinidad, nos daríamos cuenta quién es Dios, y en nuestra mente finita tenemos la imposibilidad de saber quién es Dios completamente. Conocemos al Padre y al Espíritu Santo por medio de Jesús, pero en su esencia como Dios, todo lo que conlleva lo que es Dios es imposible comprenderlo, aunque hay algunas cosas, evidencias de su amor, que hoy se presentan a través de su palabra, mostrándonos unos rasgos, unas pequeñas facetas de sus funciones. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, por medio de una visión que tuvo el profeta Ezequiel, nos muestra de qué manera funciona la Trinidad en el plan de la creación. Y allí, en este capítulo 37, nos resuelve todas nuestras inquietudes. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. En estos primeros 4 versículos podemos ver el trabajo que realiza la Trinidad y cómo el Espíritu Santo y cómo la primera persona de la Trinidad, la segunda persona y la tercera persona actúan. En el versículo 1 notamos al Espíritu de Jehová trabajando, y dice que ahora lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. Y en el versículo 2 hace pasar a Ezequiel por todo este valle, y dice que ahora Ezequiel, en esta tremenda visión, ve un campo lleno de huesos secos. Todos estaban regados sobre la faz del campo, y muchísimos, por cierto, dice él, eran secos en gran manera. Y ahora me dice Ezequiel, y me dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es muy interesante, porque si aplicamos esto de una manera espiritual, nos podría llevar a pensar algunas cosas que son importantes. Lo primero es, ¿por qué le llaman a Ezequiel el hijo del hombre? Y cuando lo llaman hijo del hombre, ¿a quién lo llevan a pensar? ¿Y a quién puede mostrar? ¿Saben? Esta palabra hijo del hombre, este título, es colocado no solamente en Ezequiel, sino también en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 9, nos muestra que Ezequiel es llamado el hijo del hombre, que el Señor Jesucristo es llamado el hijo del hombre. Ahora, Ezequiel no es Jesucristo, pero podríamos notar que simbólicamente se le atribuye un título, y el título es hijo de hombre. Ezequiel está representando simbólicamente, escuchen bien, a Jesucristo. Pero lo interesante es que ahora el Señor le da una orden, y dice: y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. La palabra profetizar viene de la terminología hebrea que quiere decir mensaje. La palabra profetizar no solamente es mostrar un futuro, sino dar un mensaje de parte de Jehová. Y ahora este hijo de hombre presenta un mensaje de parte de Dios, y dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El Señor le da una orden, porque el Espíritu Santo lo lleva al hijo del hombre, y entonces
por medio de esta orden, el Señor, el Hijo del Hombre, les dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. A mí me están dando una orden y ahora yo necesito darla a ustedes. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es bien interesante porque con solamente la orden que daba el Hijo del Hombre no bastaba para que estos huesos vivieran. Estos huesos llegaban a vivir, a tomar forma cuando el Espíritu Santo llegaba a ellos. Y entonces el Hijo del Hombre lo lleva a la acción. Y dice el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos. La carne subió inmediatamente sobre los tendones que también habían salido del medio de los huesos. Y la piel ahora cubre esta carne por encima de ellos. Pero no había ellos en espíritu. Si en ellos no había espíritu, tampoco había vida. El Padre da una orden al Hijo. El Hijo del Hombre, ahora da la orden para que el Espíritu Santo venga. Pero hasta que el Espíritu Santo venga, no puede haber vida. Por eso, el tema de hoy se llama vivificados por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros no tendremos vida hasta que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Este ejército, esta cantidad de huesos que ahora estaban regados, que aunque se armaron, inmediatamente los cuerpos fueron organizados por la orden del Hijo del Hombre, no llegaron a tener vida hasta que el Espíritu Santo vino. Y entonces, por medio de un temblor, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. El Espíritu Santo ahora llega sobre este grupo de personas que ya estaban organizadas en sus cuerpos, y dice que vivieron, pero hasta que el Espíritu Santo llegó. Y estuvieron sobre sus pies un ejército extremo, muy grande. ¿Saben? Estas escenas también me hacen acordar de la misma manera que el Espíritu Santo llega a los discípulos. Recuerden que en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ahora se posesiona sobre cada uno de los espíritus, inmediatamente hubo un temblor, ruido, todas las personas vinieron a esta casa. Pero también me hace acordar de otro suceso que está revelado en el libro de Juan, en el capítulo 20, el versículo 22. Porque el Espíritu Santo llega a manera de soplo, y dice que ahora sopló sobre estos muertos y vivieron, pero hasta que no llegó ese viento potente, esa fuerza poderosa, no había vida. Juan capítulo 20, versículo 22. La vida viene de parte del Espíritu Santo. Y ahora el Señor Jesús da vida a los discípulos, pero no la dan en Pentecostés. Antes de irse, el Señor dio vida. Y dice el versículo 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. De la misma manera que sopló sobre los huesos secos. Los discípulos eran una cantidad de muertos espirituales. Porque hoy, al escuchar este sermón, o en algunas ocasiones cuando estemos caminando, no significa que estés vivo. Hoy, hasta que nosotros comprendamos que la vida viene del Espíritu Santo y estemos en la comunión del Espíritu Santo, nuestra vida será limitada y lamentablemente nuestra vida espiritual estará seca. ¿Cuántas veces no hemos tenido la monotonía espiritual de que muchos cristianos manifiestan? Vamos a las iglesias, pero al parecer no pasa nada. ¿Sabes? El problema no es de la iglesia. El problema no es del pastor, el problema no es de los hermanos. La iglesia se hizo con el propósito para que la misión se diera a todas las personas, pero depende de ti y de mí que demos la misión y nosotros no podemos estar amarrados. Si hoy estamos amarrados no es por la organización que en algún momento puede tener nuestra iglesia. Hoy estamos amarrados porque tú y yo no tenemos poder del Espíritu Santo, no tenemos vida.
¿Sabes? Somos como muertos espirituales que estamos andando. Oramos, pero nuestras oraciones no tienen sentido. Podemos leer la Biblia, pero no encontramos paz aliciente por medio de la palabra. Lo primero que tenemos que llamar cuando oremos y cuando leamos la Biblia es al Espíritu Santo, porque Él es el que da vida. Y nosotros hoy necesitamos vida de parte del Señor, del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, entonces el Señor Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviesen les son retenidos. El Señor Jesús tuvo que soplar sobre sus discípulos, y ahora sus discípulos tuvieron vida, la vida que tú y yo necesitamos. Necesitamos de ese soplo. Es bien interesante saber, hermanos, que dentro de la función de la Trinidad podemos ver cómo el libro de Ezequiel en el capítulo 37 lo menciona. Primero, hay alguien que es llamado el ingeniero. Segundo, hay alguien que es llamado el maestro o el oficial. Pero como tercera medida están los albañiles. Hay alguien que fue el que en la mente de alguien se originó todo el plan de la creación, y fue en la mente del Padre. Pero entonces el Señor Jesús ahora, como la palabra, viene a dar las órdenes. Y recuerden que el libro de Ezequiel en el capítulo 37 nos decía que Él fue el que da la orden y le dice a los huesos secos: oíd palabra de Jehová. Yo doy la palabra de Dios, yo doy el mensaje de parte de Dios. Y eso también es manifestado en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerden que la palabra, la terminología para el verbo viene de logos, y logos quiere decir también palabra. Y podríamos traducirlo, y en muchas versiones se menciona de esa manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El Señor Jesús es llamado como la palabra audible del Padre. Y entonces el Señor Jesús es el que da la orden allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es el que da la orden. Pero es bien interesante: ¿quién es el que viene a dar vida a todas las cosas? Ese es el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que planea todo? Ese es el Padre. Si los tres vienen a ejecutar, los tres, por eso dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26, hagamos al Padre. No vemos una palabra singular, disculpen, hagamos al hombre. No dice una palabra, no hay una palabra singular donde dice voy a hacer al hombre, no, dice hagamos al hombre, porque los tres estuvieron directamente involucrados en la creación, no solamente del hombre, sino de toda esta tierra y de todo el universo. Ellos, el principio divino de ellos era vida. Y como principio que es la vida, ellos vienen a dar vida en su creación, en su amor. Y ahora vemos cómo nos crearon. Alguien tuvo el pensamiento, pero alguien vino también a ejecutarlo, a accionarlo, y otro fue el que dio el toque. El último toque vino a dar vida. Y esa es la obra en la creación. Yo quisiera hacerte una pregunta. Si los tres nos crearon, si los tres tuvieron que ver en nuestra creación, ¿estaría mal si nosotros dijéramos que hoy los tres son nuestros padres? Que el Padre es el Padre, que la segunda persona de la Trinidad es el Padre, y que el Espíritu Santo también es nuestro Padre. ¿Saben? Debemos comprender algo. Lo primero que debemos comprender es que la función de la Trinidad en la creación no trabaja de la misma manera que la función de la Trinidad en la redención. En la creación, entonces nosotros podemos notar que los tres nos crearon, pero en la redención, y que los tres podrían llegar a ser nuestros padres. Pero en la redención, ahora, porque en el Antiguo Testamento realmente no hay evidencias muy claras donde nos diga que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento sí se menciona, y los evangelios presentan
que los tres ahora vienen a tomar funciones diferentes. Ahora viene uno a tomar la función del Padre, el segundo viene a tomar la función del Hijo, y el tercero viene a tomar la función del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Padre es llamado Padre? ¿Por qué el Hijo es llamado Hijo? ¿Y por qué el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo? Hay un texto que me gustaría que leyéramos, si se encuentra en el libro en la matutina Recibiréis Poder, 16 de febrero, y dice de la siguiente manera: el Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción. Cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en las listas de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres que viven y están muertos. Y podría ser que nosotros tengamos nuestros nombres escritos, registrados en los libros de la iglesia. Es más, podemos ser asistentes de la iglesia, pero eso no significa que tengamos vida, porque no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. El problema de nosotros en algunas ocasiones también es, tenemos comunión con el Padre, porque como lo revela el libro de Daniel en el capítulo 7, lo menciona como un anciano de días, ¿no? De cabello blanco, barba blanca. Y de esa manera podrías hoy pensar quién es el Padre. Pero también cuando hablamos del Hijo, hay muchas imágenes que podríamos traer el rostro del Hijo. Pero si hoy te preguntara cómo es el Espíritu Santo, de pronto pensarías en una paloma, en un soplo, en algo que es intangible. ¿Sabes? El Espíritu Santo también es una persona como el Padre y el Hijo. Nuestro mayor problema es que pensamos, como otras denominaciones, que el Espíritu Santo es una fuerza, pero yo te voy a decir que el Espíritu Santo es una persona. Lo que les voy a hablar algo es muy personal, es mío. En el momento que alguien me hizo esta pregunta, ¿cómo es el Espíritu Santo? Y al imaginarlo, como no encontré una forma en mi mente, quise buscar forma ahí. Y cuando hablo del Espíritu Santo, cierro mis ojos y ahora trato de concentrarme y hablarle, pero entonces imagino su rostro. Y aunque te parezca gracioso, yo imagino al Espíritu Santo alto, con una sonrisa muy linda, con cabello largo y con candado en su rostro, con barba bien arreglada, un poco alto y muy amigable. De esa manera yo me imagino al Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿es pecado que hoy imagines quién podría ser el Espíritu Santo? ¿O es un mayor pecado que tú sigas pensando que el Espíritu Santo es una fuerza intangible, que lamentablemente se vuelve tan ajena a nosotros que no tenemos comunicación con Él? ¿Sabes? El Espíritu Santo es el encargado de dar vida. Pero vamos a seguir con estos versículos mostrándoles cuál es la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos menciona lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una explicación muy sencilla, aunque podemos encontrar explicaciones más construidas en algunas ocasiones. Para mí es la base fundamental para iniciar muchas cosas. Y el Padre es llamado Padre porque envía a su Hijo. Fue la manera pedagógica de enseñarnos que a Él le dolía enviar a sus hijos. Yo soy padre de 2 niñas. Y como padre de 2 niñas las amo. Todos los días las he visto crecer. Vi cómo salieron de su madre y las cargué. Y ahora cuando yo las tengo en mis brazos y he visto cómo crecen, cómo las abrazo, en las noches oro con ellas, en las mañanas tengo un devocional con ellas, me río con ellas, juego con ellas, he aprendido a amarlas, y eso es un amor que nunca antes había tenido, y soy feliz
Y ahora imagino cómo el padre, en toda la felicidad de tener a su hijo, tuvo que enviarlo. ¿Sabes? El hijo no tenía que morir de la manera que murió. El hijo tenía que morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los corderos en el santuario eran ofrecidos en el altar de sacrificio. Ahora el sacerdote venía y los degollaba. El Señor Jesús tenía que morir de la misma manera. Como cordero, bajo la solemnidad de todo el pueblo de judío, tenían que inclinar su rostro ante el Hijo. Ahora el Hijo es colocado sobre el altar del sacrificio y el sacerdote, con mucha oración, con mucho pesar, de la misma manera que Abraham lo quiso hacer con su hijo, al amarrar sus manos y sus pies, al tapar sus ojos para cortar y degollar su cuello, de la misma manera lo tenía que hacer el sacerdote. ¿Saben? Pero por el pecado de este mundo y bajo la influencia de Satanás, ahora el sacerdote no es el que toma al hijo para llevarlo al altar del sacrificio. El sacerdote es el que mueve todo para ser colgado en la cruz del Calvario. Y al Señor, al Padre, le dolió en todo su corazón haber visto esto. Le dolió en todo su corazón mirar cómo su hijo tenía que morir de esa manera. Es más, cuando el Señor Jesús muere, hay un silencio tremendo en todo el cielo, mirando expectantemente cómo Dios está muriendo en una cruz. Aunque no quiero entrar en ese punto, Dios murió en la humanidad del Hijo, porque Dios no muere. Pero Dios murió en la humanidad del Hijo. Eso es un misterio bien grande que no quisiera explicar hoy, porque muchos inmediatamente llegarían a dar comentarios, pero Jesucristo murió. Y eso es algo presentado bíblicamente. Y al Padre le dolió, como Padre, enviar a su Hijo. Al Padre le dolió porque lamentablemente todos los hombres habían desdibujado y habían borrado realmente cuál era el propósito de Dios en esta tierra. Y como habían desdibujado todo, como ya se les había olvidado realmente quién era Dios, porque Dios en esta tierra se había convertido en un legalismo, en una cantidad de normas, en una cantidad de pasos, en una situación de leyes que tergiversaban qué era Dios. Y ahora el Padre tiene que enviar a su Hijo, y por eso el Hijo es llamado Hijo. El libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos dice por qué el Hijo es llamado Hijo. Y dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él era el Hijo del Padre porque se hacía igual a Dios. Cuando Jesucristo decía que Él era el Hijo de Dios, lo querían matar, y lo querían matar por una sencilla razón, porque al ser llamado Hijo se hacía igual a Dios, y esto era una blasfemia para los judíos, hasta tal punto que lo querían matar. Él fue llamado Hijo porque venía a representar en esencia quién era el Padre. Y si nosotros recordamos, el Hijo al menos tiene dos nombres importantes. El primero es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesucristo vino a mostrar quién era Dios. Jesucristo vino a saber de qué manera actuaba Dios. Y si tú quieres ver al Padre ensuciarse las manos y enmantecárselas comiendo con los seres humanos, ve al Hijo. Mira cómo comía con los apóstoles, cómo cogía el pescado con sus manos y lo comía. Esa es la manera que actúa el Padre con sus hijos. Tú quieres ver en alguna ocasión al Padre hablando, revelarse. Mira al Hijo, porque el Hijo reveló al Padre. En alguna ocasión quieres imaginar cómo el Padre sonríe, entonces mira al Hijo, porque el Hijo sonríe. Aunque en la Escritura no nos mencionaba que Jesús se reía a las carcajadas, tenía un rostro amable y de tanta paz, que todas las personas que se acercaban a Él eran impregnadas por eso. Mira al Padre en el Hijo, porque el Hijo vino a mostrarlo, y por eso el Padre tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos, y ahora es llamado Jesús, que quiere decir Jehová que salva. Y Jehová vino a salvar en la presencia del Hijo a toda la humanidad.
Y por eso es llamado el Hijo de esta manera, porque se hacía uno igual a Dios, en la presencia, se hacía uno igual a Dios, en la misma presencia de los seres humanos. Y nosotros podríamos mirar quién era el Padre en la presencia del Hijo. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Y por qué el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo? Hay algo que debemos entender. En la humanidad de Jesús, mientras que estuvo en esta tierra, el Señor Jesús, al asumir, y lo puedes ver en el libro deseado de toda la gente, es en la página 17, segundo párrafo, ahora nos muestra cómo Jesús se involucra a la humanidad en un vínculo que jamás podrá ser separado de él. El Señor Jesús asumió su naturaleza humana para siempre. Para siempre. Y en ese mismo trabajo nos dice el libro deseado de toda la gente, en la página 622, último párrafo, 623, primer párrafo, que nuestro Señor Jesús se veía estorbado por su humanidad en su omnipresencia. Entonces Él no podía estar en todo lugar, porque su omnipresencia le estorbaba. Y como su humanidad, discúlpeme, le estorbaba. Y como la humanidad le estorbaba, el Señor Jesús no podía tomar mano de su omnipresencia, no podía tomar mano de la forma espiritual que antes tenía, mientras que se hizo carne. Entonces ahora el Señor Jesús tiene que tomar forma del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la forma espiritual de la salvación, de la Trinidad en la redención, manifestándose a nosotros. Y lo podemos ver en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Y en estas palabras, estos capítulos fueron escritos un poco antes de que el Señor Jesús subiera al cielo. Y dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, Él iba a guiar a toda la verdad, porque no hablaría por su propia cuenta. El Espíritu Santo jamás hablará por su propia cuenta, porque Él ha venido a mostrar al Hijo. Qué interesante esto. Los tres unidos en la salvación de los seres humanos. Los tres unidos en la salvación y en la redención de cada uno de nosotros. El Padre envía a su Hijo. El Hijo viene a mostrar el amor del Padre. Y ahora el Espíritu Santo viene a mostrar el amor de su Hijo. Del Hijo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y sigue diciendo el versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomó todo lo que era el Señor Jesús para presentarnos a nosotros. Y por eso el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo, porque Él viene a asumir la forma espiritual de la Trinidad en esta tierra. El Espíritu Santo hoy se encuentra con nosotros representando al Hijo. ¿Y qué tan importante es el Espíritu Santo en el plan de la redención? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en todo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo? El libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo tuvo que ver la concepción de la Virgen María para que ahora el Hijo pudiera nacer. Dice el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizara, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35, nos dice que Él vino a confirmar el bautismo de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Espíritu Santo viene a mostrar cuál es la justicia de Jesucristo a nosotros. Qué hermoso es esto. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Discúlpenme, vamos a abrir el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y dice de la siguiente manera. Yo creo que en este momento les voy a quedarle debiendo un texto bíblico que no lo registré bien. Vamos a leer el libro de Mateo 12, 18 y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los demonios eran echados por el Espíritu Santo. Todos sus milagros, su concepción, su bautismo, todo lo que hizo Jesucristo, sus obras fueron realmente hechas por el Espíritu de Dios. Entonces cuando Jesucristo hacía un milagro, inmediatamente de la misma manera que actuaron por medio de los huesos secos, ahora el Señor Jesús dice, por favor que se levante esa mujer, pero ahora venía el Espíritu Santo a obedecer la orden del Hijo. Porque los tres se subordinaban en el trabajo del ser humano. Cuando el Señor Jesús levantaba a un muerto, venía el Espíritu Santo y lo levantaba. Cuando el Señor Jesús repartió los panes sobre las 5,000 personas, sobre esos 5,000 hombres, sin cortar los niños y las mujeres, realmente ahora viene el Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en la obra de la Trinidad? Y dice, la matutina recibiréis poder del 12 de diciembre. El Espíritu Santo fue prometido para acompañar a los que están luchando por la victoria. Demuestra su poder al dotar a la gente humana con fuerza sobrenatural y también al instruir al ignorante en los misterios del reino de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Qué beneficio habríamos tenido si, escuchen bien esta pregunta, qué beneficio habríamos tenido si el Hijo de Dios hubiera primero humillado, soportado las tentaciones del astuto enemigo, luchado contra él durante su vida sobre la tierra y muerto en lugar del pecador para que la humanidad no pereciera, si el Espíritu no hubiese sido dado como agente regenerador que obra constantemente para hacer efectivo en nosotros lo que había sido logrado por el Redentor del mundo? ¿Saben? El Espíritu, si el Señor Jesús hubiera ascendido al cielo y el Espíritu Santo no hubiera venido, todo el sacrificio de Cristo hubiese sido perdido. El sacrificio de Cristo dependía totalmente del Espíritu Santo. Me gustaría dejarlos con este último pensamiento, que también se encuentra en la misma matutina. Recibiréis poder, 16 de febrero. No es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte, avivando la actividad de la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habla mediante la gente humana. Despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante la gente humana se impartió fe en Jesucristo al alma que estaba muerta en deleitos, pecados, y fue vivificado con vida espiritual. Esta cita nos dice que nosotros dependemos del Espíritu Santo también totalmente, porque Él es el que despierta nuestras conciencias aletargadas, conmueve nuestras facultades muertas, nos constriñe, nos lleva al arrepentimiento y por último nos lleva al abandono de los pecados. Sin el Espíritu Santo no puede haber una conversión de los seres humanos, porque el Espíritu Santo viene a vivificar nuestras vidas. Y la pregunta que yo hoy te hago es la siguiente: ¿necesito yo del Espíritu Santo?
Sabes, el Espíritu Santo no solamente es el agente que es utilizado para poder cuando necesitamos el poder, cuando predicamos. El Espíritu Santo es una persona a la que puedes contar con Él y contarle todos tus problemas, porque Él viene a mostrar quién es Jesús. Y como cosa hermosa, por medio de ese enlace perfecto, ellos vienen a mostrar quién es el Padre. Hoy, yo quiero hacer un llamado a tu vida. En alguna ocasión estuve visitando a alguna hermana en su casa. Y esta hermana estaba a punto de separarse. Y ella me había dicho que había hecho todo para estar con este hombre, para aguantarlo, para soportar muchas de sus errores en su mal carácter. Y ya a punto de separarse, después de haberle tratado de disipar ese pensamiento de la separación, vino a mi mente una pregunta y le dije: hermana, ¿ya oraste? ¿Ya ayunaste? ¿Cuántas veces has ayunado por tu hogar? Ella me dijo: ninguna. ¿En cuántas ocasiones te has arrodillado 1 hora, 2 horas a orar por tu hogar? Y me dijo: ninguna. Y entonces la respuesta fue: no has hecho nada, no has iniciado. ¿Saben? Dios es espíritu y nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Espiritualmente hoy tú y yo tenemos que buscar a Jesús. Si estás intentándolo por muchas maneras, busca la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que hace todas las cosas. ¿Sabes? Tienes una herramienta tremendísima en el Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo, ten comunión con Él y vas a ver cómo tu vida espiritual será vivificada. Pero por favor, dile a tu mente: hay una persona que se llama el Espíritu Santo que está en medio nuestro. Que el Señor te bendiga en esta hora. Coloca todas las cosas en la vida del Espíritu Santo. Entrega tu vida al Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo. Ayuna y busca de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces Él escuchará. Pero hasta que no lo haga, muchas cosas de tu vida no cambiarán. Recuerda que los milagros que hizo Jesús los hizo a través del Espíritu Santo. Él tiene el poder de hacer milagros. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo y buscar de su presencia. ¿Te gustaría en ese momento inclinar el rostro para estar en la presencia de Él? Oremos. Señor y Dios, agradecemos tu compañía, pero agradecemos la compañía de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, has venido a nosotros con la necesidad de que nuestros corazones sean reavivados y nuestras mentes sean colocadas y dispuestas a tu voluntad. Y por eso, hoy humildemente nos colocamos en tus manos, sabiendo que tu presencia, sabiendo que tu poder puede reavivar nuestras vidas, y necesitamos que entren en estos espíritus muertos, que entre a estas vidas que están muertas, Señor, y allí nosotros podamos tener vida en abundancia. Porque de la misma manera que hicieron la creación y trajeron vida a toda la creación, hoy necesitamos vida. Y aunque estamos hoy parados, y aunque tenemos al parecer vida, de pronto en nuestros corazones y nuestras mentes están muertas. Por eso necesitamos que vengan y traigan vida a nosotros. Aléjennos de todas aquellas cosas que obstaculicen nuestra comunión. Y para que nosotros podamos ser más espirituales, ayúdenos a tomar decisiones, porque necesitamos ayuda. Hemos intentado tantas veces, pero hoy queremos hacerlo de la manera correcta. Y si en algún momento nos equivocamos otra vez, buscaremos de su presencia. Ayúdenos a nunca más soltarnos de la mano. Gracias porque escucha nuestras oraciones. Gracias porque atiende nuestras súplicas. Hoy vengan a nuestro corazón y hagan parte de Él. Señor y Dios, eso te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga mucho. Recuerda que mañana seguiremos con la cuarta temática de esta semana.
Y ya estamos a mitad de semana, estaremos concluyendo. Pero en tus oraciones y en medio de este tema yo espero que tu corazón esté movido a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Escuchemos esta canción tan hermosa y que es nuestro himno tema. Medita en él. El Señor te bendiga. Mañana nuevamente a las 10 de la mañana nos encontraremos bajo esta misma página. Que el Señor te bendiga mucho y tengas un feliz día. Ministro, antes que se retire, quiero hacerle una petición especial. Nuestra querida hermana en Barranquilla, Ludis Peñate Bocio, está siendo intervenida en estos momentos en Barranquilla. Así que por favor, discúlpeme, le quito 2 minutos para que pueda orar por ella, por favor. Ludis. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy Ludis en la búsqueda de la vida sigue luchando. Hoy ruego, Señor, para que los doctores coloquen sus manos sobre ella, pero estas manos sean dirigidas por ti. Y allí, Señor, podamos ver la manifestación de tu poder y un milagro. En esta intervención quirúrgica, Señor, todo pueda salir bien. Estamos seguros, Señor, que tú ya estás allí orando porque amas a Ludis y esta operación saldrá muy bien. Gracias porque escuchas esta oración, Señor. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cristo. El Espíritu de Dios está en este lugar.